Carlos, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Mucho gusto. Gracias Bu- por llamar. No, pero por favor, gracias por tu tiempo. Bueno, falleció Hugo Orlando Gatti. Yo digo Hugo Orlando Gatti, a ver, si alguien, no sé, un pibe de 12, 13 años, te dice, Carlos, ¿me puede contar quién fue Hugo Orlando Gatti? Vos en pocas palabras, porque seguramente te podrías tomar un par de horas, ¿qué le dirías a esa persona que no lo conoció, que tiene referencias, pero solo referencias de lo que fue de manera activa el loco Gatti en su profesión de arquero? Bueno, podría decir que Hugo, además del espectáculo que significa el fútbol, era un espectáculo aparte por su forma de manejarse, por su forma de vestirse, por su condición física, porque era un flaquito alto, sin musculatura, digamos, como normalmente son los atletas, y jugaba con vincha, toda una ceremonia, ¿no es cierto?, para identificarlo. Y era un jugador que no jugaba en el arco, sino que manejaba todo el área, hasta llegó a ser laterales en la mitad de la cancha, es decir, hacía todo rápido, en los penales no se tiraba, y después atajó unos cuantos cuando se empezó a tirar. Pero un jugador de esas características, ¿no?, que realmente era llamativa su manera de manejarse, su manera de jugar, y bueno, generó indudablemente. Él cuando vuelve a Unión, o mejor dicho, viene a Unión, Sí. venía un poco, no digo decadencia, porque era joven, pero sí ya había pasado por River, por Atlanta, por River, por Gimnasia, y acá es como que se renueva. Ujú. Por eso Santa Fe, por eso lo lleva el Toto a Boca después. exactamente, él se renueva. Bueno, Suñé también venía Sí, ya de un pasaje, digamos, sí, por Boca, por Huracán, sí, y bueno, y después de ahí resurge claro, junto y van juntos con Mastrangelo sí. a Boca, y bueno, ganan todos los títulos habido por haber. ¿Cuál Así fue, que, cómo sí, fue tu primer contacto con Hugo? ¿Te acordás? bueno, nosotros entrenábamos una semana en Buenos Aires y una semana en Santa Fe porque había mayoría de jugadores de Buenos Allá, Aires. sí. Y hay veces que yo me quedaba a hacerle compañía. En principio paraba en el hostal, Ujú. eh, y bueno, estaba solitario. La señora venía a veces, no siempre también, porque tenía los hijos en Buenos Aires, pero le hacía mucha compañía, charlábamos, tomábamos café, nunca pagaba un café, por supuesto, siempre lo pagaba yo, y bueno, de esa manera uno fue convirtiéndose un poco, digamos, en el apoyo, digamos, ¿no? Si bien Hugo era bastante solitario, Sí. era de una personalidad individualista, ¿viste? Ujú. Pero bien, no tenía maldad para nada, ¿viste? Era, Claro. era, era buena gente, ¿no? ¿Y cómo era tenerlo a tus espaldas los días de partido? Bueno, bueno, eh, yo jugué preferentemente el Sí, líbero toda la segunda rueda, sí. porque viste que el Toto no encontraba Claro, funcionamiento en la defensa, había probado con unos cuantos sí. muchachos, y bueno, Claro, vos eras 5 y el Toto es el que te transforma en libero. Vale decir, tu primera experiencia jugando ahí en el fondo es cuando el Toto en Unión te hace retroceder, ¿o no? claro, claro, porque yo jugaba de volante central, había jugado Sí, algunos partidos en la primera rueda, pero sí, ese partido con Chacarita, que era el primero o el segundo sí, de la segunda rueda, lo pone a Suñé de 2 y a mí de 5. En claro, la segunda rueda, en el segundo tiempo, sí, lo pasa a Suñé al medio y yo voy de líbero. Bueno, Suñé la rompe, se fue aplaudido por todo el estadio, le ganamos a Chacarita con gol de Vittorio Nicolás Coco a los 44 minutos del segundo tiempo. Y bueno, y como ellos lo tenían a Troilo y jugaba de contragolpe, que era rápido, que esto, que lo claro. otro, y yo metí unos cruces, que esto, medio como que se entusiasmó, lo dejó y a partir de ahí funcionamos muy bien. Y Hugo era líbero de líbero, porque en ese momento viste que Claro, jugábamos sí, líbero y stopper, sí, y yo de líbero, y atrás mío estaba otro líbero porque manejaba todo el área Hugo, viste. claro. Fue lo que en el futuro o ahora hacen los arqueros. Sí. Antes los arqueros
Vos fijate que manejaban solamente, jugaban abajo del arco, ¿viste? Sí, no salían ni del área, no salían ni del área chica salían. Exactamente, por eso él fue 50 años atrás, ¿viste? Fue un revolucionario, digamos, fue, por lo que cuentan, yo no lo vi mucho, Amadeo Carrizo, que era lo más parecido, y Filiol, por ejemplo, un arquero de bajo los palos, gran arquero, pero de bajo los palos, y él era distinto. Él llegó a hacer saques laterales cuando el equipo no iba ganando, saque lateral en la mitad de la cancha, ¿viste? Y hacía todo rápido y eso levantaba la tribuna, ¿te acordás? Ha sido un espectáculo aparte. Además del espectáculo del juego en sí, entre los dos equipos, él era un espectáculo por la forma de vestirse, por la forma... Era un personaje flaquito, con vincha, con ropa normalmente siempre de colores. Y bueno, eso lo hacía todo un personaje, pero además... Como digo yo, lo que más hay que para destacar de él es que marcó una época y un cambio, porque a partir de ahí los arqueros fueron cada vez participando más en el juego colectivo cuando su equipo tenía la pelota. Hizo escuela, en ese aspecto hizo escuela, indudablemente, como arquero. Totalmente. Mi pregunta obedecía también, si tenerlo a tus espaldas, ¿era de hablar mucho o no? Sí, hablaba. Sí, hablaba, ordenaba, sí. Claro. En ese aspecto sí era completo Hugo. Lo que pasa es que Hugo era capaz de atajarte. Bueno, hizo un montón de... ¿Te acordás la de Dios? Esa la inventó él, la de Dios. Pero bueno, pero también hacía sus cosas, como el gol que nos hizo, que perdimos un clásico, con el gol que le hace Olivares, que le pateó un tirito de afuera no sé quién y la quiere parar con el pecho tirándose al piso. Sí, es verdad. Y le rebota, le pegó mal, le rebotó, gol de Olivares y perdimos el clásico. Ese es el clásico que ustedes juegan con yo digo la camiseta de rugby, pero que se entiende, con las bandas horizontales y no verticales. Sí señor. Así que bueno, eso fue un poco, digamos, tenía unas cuantas veces en los penales, cuando él arranca jugando en Atlanta, ¿no es cierto? Bueno, no se tiraba en los penales. Él salía disparando para el fondo del arco a buscar la pelota. No se tiraba. Porque creía que tenía miedo de pasar vergüenza. A partir de ahí, los arqueros empezaron a elegir un palo y ya no les importaba el ridículo de tirarse un palo y que la pelota entre en el otro, ¿viste? Pero fue justo en esas épocas donde después empezaron a cambiar los arqueros y empezaron a arriesgarse, digamos, al ridículo, porque a veces cuando te engañan, que se tiran a un lado, ¿no es cierto? Y la pelota entra del otro, pero bueno, eso ha sido superado por los arqueros. Y vos decís que no se tiraban los penales y sin embargo, no digo que sea el único, pero el 14 de septiembre de 1977, ya había pasado de Unión a Boca, debés recordar, en el centenario de Montevideo, define Boca Copa Libertadores con el Cruzeiro y ataja un penal clave para que Boca salga campeón. Sí, señor. A Vanderlei. Exactamente. Fue el jugador brasilero que pateó ese penal. Claro, cuando empezó a tirarse Hugo, no creo mentir o leí hoy, atajó 67 penales, el arquero que más penales atajó. Fíjate vos. Después de grande, porque bueno, pero en Boca jugó 12 años, ¿viste? Fíjate vos. Después de cuando... Él viene un poquito desgastado a Unión y después ahí se recupera y sigue jugando casi hasta los 40 años, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces fue un precursor, digamos, de muchas circunstancias del juego. Él alimentó el puesto de arquero con cosas que los arqueros muchas veces estaban limitados a hacer, ¿viste? Además vos como futbolista profesional, durante tantos años, seguramente vas a coincidir conmigo. El Loco Gatti está dentro de ese grupo, para mí, muy selectos, de jugadores que le caen simpáticos, son aceptados y saludados hasta por las hinchadas rivales, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Por eso él era un espectáculo aparte, no solamente para su equipo, sino... para el fútbol en sí, al margen de los 22 o mejor dicho, de los dos equipos que estaban jugando. Él era un espectáculo aparte. Él generaba todo eso por su manera, su forma de ser, de jugar, su vestimenta, su estilo. Era realmente un espectáculo aparte. Un gran arquero, ¿no?
que se lo comparaba mucho Sí. en esa época con Filiol, Sí, y sí, que después sí. estuvieron juntos en la selección, con dos estilos totalmente Totalmente diferentes. distintos. Totalmente diferente. Totalmente distintos. Acá te va a saludar un joven conocido. Hola Carlito, ¿cómo le va? Hola, ¿quién habla? ¿Cómo anda usted, A ver, a Pablo? ver. Pablo Rosales. Pablito querido, qué gusto escucharte. ¿Cómo anda, Carlos? También, un placer grande, sabe que lo quiero mucho. Bueno, viejito, bien, bien, bien. Vos andas bien, ¿no? Sí, gracias a Dios andamos bien de Bueno, salud, que es lo primordial. Anda, bueno, me anda, alegro, me anda alegro. también, anda también que está haciendo tambalear nuestro puesto de periodista acá en la radio. Bueno, me alegro de escucharte. Igualmente, Carlos, igualmente. Hoy justamente estaba viendo historias del Loco Gatti, ¿no? Ahí en la tele. Atajaba muchas veces con camiseta de otro equipo. Con Es, Sí, camiseta es de hoy. cierto, equipo. sí, 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 sobre todo de equipo europeo, ¿viste? Muchas veces atajaba con una camiseta sí, lila. claro, sí, Una sí, camiseta lila, ¿viste? ¿De dónde la sacaste, viste? Bueno, sí, yo creo que se las regalaban y después las vendía porque eran sí. pijoteros, ¿viste? Una vez viajamos, cuando fuimos a la gira Perú-Colombia, volvió con las chancletas y un pantalón cortito, se había vendido toda la ropa, porque fue la época del Rodrigazo, Ah, claro, claro, claro. y traerte unos dólares allá, la vendía en dólares y venía y Bueno, vos juntaba dijiste, unos pesos. vos dijiste el Rodrigazo. La noche del Rodrigazo, vos la tenés que tener muy presente. Yo estaba en la cancha de Vélez. Unión vende su localía, juega, Unión de Santa Fe juega de local en la cancha de Vélez, Sí, ¿sí? señor. A cuadras de la cancha de River frente a River, gana Unión con un penal que el loco Gatti le ataja al Beto Alonso, ¿te acordás? Sí, señor, le ganamos. Bueno, ese partido, nosotros parábamos ahí a 50 metros de la Plaza de Mayo. Ujú. Me acuerdo del barullo que había en el Hotel Nogaró, Claro, que estaba en ahí. Diagonal Sur. Y bueno, claro, y realmente se veía un clima muy fulero. Y bueno, y con respecto a ese partido, Sí, que ganamos, que Sí. cediéndole la condición de local, exactamente. bueno, a mí me expulsaron. A los 20, 25 minutos me expulsaron, después le expulsaron a Pilino más. Mirá vos, el Pelino. También. Así Mirá vos. que, como de costumbre, yo no sé por qué me expulsaron, la verdad, no sé. Ah, no, seguramente se equivocó el árbitro. Pero fíjate cómo estábamos hablando de los penales. Y yo no sé. No, hoy creo que Chicho daba 4 penales a Taja defendiendo el arco de Unión, el loco. Pero el más importante fue ese. Sí, Fue el más totalmente de acuerdo. importante. Indudablemente Sí, fue el más importante. sí, Claro. un triunfazo. Aparte que fue un triunfo. Imagínate que hablaba. ¿Sabés lo que era cederle? Que era campeón por decreto. Pero además River del 75, River en el Sí. 75, después de 18 años de sequía, es cuando vuelve a ser campeón, con un equipo Es- impresionante. Sí. Vos Claro. sabés que me dieron la formación. Sí. A mí me parece que estaba Pasarela todavía. ¿Puede ser o no? No, Pasarela O- todavía no, ya tenía que estar ahí, Ya se claro. había ido. Ya no, se había ido. No, año 75. No, estaba, ¿cómo sabía? Por eso, para mí era Perfumo Pasarela, ¿viste? Sí. Y lo reemplazaba, no sé cómo era el rubio este que jugaba creo que era de Bahía Blanca, no me acuerdo, no me sale el apellido ahora. Claro, no. Pero Acá no- sí, para mí jugaba. Claro, acá nos está faltando Chicho Snar para que nos dé hasta los suplentes. Carlos, fue un gusto charlar con vos. Lástima el momento que tuvimos que esperar para retomar este diálogo, pero ha sido muy bueno recordar a alguien que se fue físicamente, que especialmente para los futboleros y para los que no son, será inmortal el loco Gatti, pero lo hemos recordado con alegría, con muy buenos recuerdos. Y yo digo que cuando una gente que se va queda en el recuerdo por buenos momentos, pasa a ser casi inmortal. Decime qué Totalmente. estás haciendo vos, ya Bueno, rafaelino. yo- ¿Cuántos años en Rafaela viviendo? Y yo vine en el 2003 a dirigir Oh. Benul y ya iba y venía, pero ya me quedé y bueno, armamos otro nido, Claro, tengo sí. otros hijos, Sí. uno que juega acá, precisamente donde soy coordinador desde hace 3 años, en Ferrocarril del Estado. Sí. Y ¿Ferro es un es el club- club que está ahí en la ruta? Exactamente, Claro, sí. exactamente. Sí. Y bueno, ha crecido,
Ya entramos en los regionales, ¿viste? Está creciendo, es un lindo club y el club de mi barrio. Claro, Ahora. bueno, Es como que empezar de nuevo. te viene bárbaro, te viene Exactamente. bárbaro, indudablemente. Carlos, fue un gusto, insisto, y seguramente vamos a tener charlas un poco Bueno, más seguido y gracias. que sean por otro motivo, motorizadas por otro motivo y no por este que nos deja tanta tristeza, ¿no? Bueno, muchas gracias y saludos, Pablito, un abrazo grande. Chao, Carlito. Chao, un abrazo. Lo quiero mucho. Chao, querido, chao. Bueno, Carlos Trulletti, con él estábamos recordando al loco Gatti que ayer a los 80 años se fue a divertirse y a pasarla bien y hacérsela pasar bien a un montón de gente a otros lados.